Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9 y media de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del programa, nueva ley para la salud, la ley estatutaria. Un anhelo de los colombianos que quedó en la mitad del camino, porque por lo que conocemos, el gobierno, el legislativo, quedó en deuda con Colombia. Muy criticada la ley 100. La gente también está insatisfecha con los servicios de salud. ¿Qué pasa con el Servicio Nacional de Salud en Colombia? ¿Y qué pasa con la respuesta del actual gobierno con una propuesta de campaña? ¿Qué pasa con la respuesta que le dio el Congreso con esta ley estatutaria de salud? Ese es el tema del día. Quiero saludar a la doctora Clemencia Mayorga, de la Mesa Nacional por la Salud. Bienvenida. Adolfo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este es un importante tema y esperamos poder debatir aquí con ustedes. Gracias. Qué grato tenerlo en esta mesa, senador Jorge Enrique Robledo. Gracias, Adolfo, por su invitación, a la doctora Clemencia, mis saludos y a sus televidentes también. Además del tema de la ley estatutaria de la salud, ¿qué otro tema se está manejando? Pues estamos pendientes de todo lo que tiene que ver con el plan de desarrollo y como eso, dentro de esa ley metieron como 20 leyes, entonces ahí está, digamos, lo divino y lo humano. Ese es un tema que se volvió enorme porque hay temas rurales, temas de la industria licorera, de salud, de educación, de minería, de medio ambiente. Ese es como la selva de los micos, Adolfo, ese plan de desarrollo. ¿Qué puede salir de este plan de desarrollo? Cosas muy malas para el país. Realmente el plan está perfectamente mal planteado. Para decir una sola cosa que ilustre la gravedad del caso, el propio Simón Gaviria ha dicho que ese plan de desarrollo contiene 136 exigencias de la OCDE, 136 exigencias de la OCDE, es decir, de los gringos, de las potencias económicas, de los extranjeros. Esto es una cosa que ya genera vergüenza ajena, ¿no? O sea, que a Colombia lo gobiernen desde el exterior, en beneficio principalmente de los intereses de los extranjeros, o es que me van a meter el cuento de que los gringos y los alemanes vienen al mundo a traerle la felicidad a los colombianos. Y lo dicen tan orondos y tan frescos, un país genuflexo, un gobierno genuflexo ante los intereses de las transnacionales. ¿Se puede trancar algo de eso que usted señala en el Congreso? Pues si los colombianos se movilizaran en protesta sería probable, pero mientras ello no suceda es muy difícil porque el santismo tiene una mayoría grande en el Congreso y eso lo pavimentan con mermelada, ¿no? Eso es difícil que haya allí en las filas de ellos quien resista un cañonazo de unos cuantos millones de mermelada, normalmente los doblega, entonces no me hago muchas ilusiones, salvo que los colombianos nos movilicemos y generemos una reacción en contra de eso que está pasando. Pero va en contravía de una negociación como la de La Habana. Pues yo no sé realmente si en contravía o no, pero lo cierto es que lo que viene en el plan es tremendamente negativo. Así el país no va a poder resolver sus problemas. Un plan dogmáticamente neoliberal. Se les hunde el modelo económico. Fracasa el cuento de que un país como Colombia puede vivir de minería y se empeñan en que hay que seguir viviendo de minería y viendo a ver cómo siguen favoreciendo a los mismos compadres de siempre y cómo, por ejemplo, vienen aumentos de los impuestos prediales grandes. Vienen privatizaciones de los alumbrados públicos, viene un ataque violento contra las industrias licoreras para atender los requerimientos de los gringos y los europeos en los tratados de libre comercio. Es que esto así es muy complicado. La poca industria que va quedando en Colombia la siguen desmantelando. Sin pretender desconocer la importancia de los diálogos de La Habana, paz es equilibrio social, paz es menos concentración de la riqueza, paz es no debe permitir la concentración de los medios en grupos económicos. Eso es paz también. Sí, eso puede ser, o sea, la pobreza es parte del fenómeno, pero yo tengo ahí una idea y es que el problema de la violencia en Colombia es principalmente político. Pero bueno, así se planteara de esa manera, voy a insistir en esta idea, ese proceso de paz es positivo
y es bueno respaldarlo, y es Claro. bueno que esas armas desaparezcan, y quienes hoy las empuñan puedan reintegrarse a la vida civil, así Santos siga gobernando de la peor manera, y eso va a ser, yo diría que casi imposible de arreglar, porque es que el doctor Santos representa intereses que no son los de la nación. Muy bien, vamos al tema del día, doctora Clemencia Mayorga. ¿Qué nos deja esta ley estatutaria de la salud? Pues Adolfo, nosotros tenemos muchas expectativas frente a la ley estatutaria. Digamos que el gobierno nacional, fue una iniciativa del gobierno nacional que pasó por el Congreso de la República y que no acompañamos en su momento desde la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y desde diferentes organizaciones del sector, de organizaciones de pacientes. Sin embargo, las modulaciones que hizo la Corte Constitucional frente a ratificar el derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo, el tema de la sostenibilidad fiscal, que el gobierno decía, el derecho va hasta que haya plata. Sin embargo, la Corte Constitucional dice, primero está el derecho a la salud y lo que tiene que hacer el Estado es conseguir la plata para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Tema como la tutela, también había planteado el gobierno nacional una limitación en la utilización de la tutela, especialmente para los medicamentos e insumos que no son del plan obligatorio de salud. Esto la Corte Constitucional también lo cambió. Entonces, nosotros creemos que hay una herramienta en términos generales importante que puede sacarnos de este maleficio, perdóneme la palabra, que tenemos nosotros desde el año 93 de la Ley 100, en la cual la salud pues definitivamente se volvió un negocio de pocos y en el cual nosotros, pacientes en especial, los colombianos, han sido víctimas y nosotros como médicos también hemos tenido grandes dificultades para ejercer nuestra profesión. Contrario a lo que señalé al presentar el programa, usted deja una versión positiva de esta ley estatutaria. Nosotros creemos que hay una herramienta que debería ser bien utilizada. Ahora, vamos a mirar cómo se puede utilizar esa herramienta y si la vamos a hacer una realidad o se nos va a quedar en un papel que quede guardado en un anaquel. Mire, yo presento la cosa así, de pronto se puede entender un poco el asunto. Esa ley estatutaria de salud fue la ley que quiso armar Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, que es un neoliberal, pues, fanático. El Polo por eso vota esa ley en contra, y la Mesa Nacional por la Salud, decía la doctora Clemencia, no avaló ese proyecto, no lo respaldó, porque ese proyecto contenía, pues lo que se aprobó inicialmente contenía ataques a la tutela, a la autonomía de los médicos, ponía por encima la sostenibilidad fiscal, a los derechos ciudadanos, en los asuntos de los derechos ciudadanos también era una ley de signo negativo. Entonces la votamos en contra, le mantenía el negocio a las EPS. Pero ¿qué sucedió? Que la Corte Constitucional coge la ley y le hace unos cuantos cambios importantes. No voy a decir que la deja pues perfecta, ni mucho menos, porque por ejemplo sigue el negocio de las EPS, pero le quita cosas como los ataques a la tutela, como lo que mencionaba la doctora Clemencia de la sostenibilidad fiscal, etcétera, y entonces la ley queda convertida en una ley que no le sirve bien al gobierno, tanto que el ministro Alejandro Gaviria se le saltó la piedra, como se dice, y salió a decir que era que los magistrados no entendían lo que leían y que los magistrados querían, esto es increíble, pero lo dijo, que era que los magistrados querían que todos los colombianos comiéramos langosta. Lo dijo el ministro Alejandro Gaviria, eso es para decir que era tantas las cosas que daba el fallo de la Corte, que entonces esto ya era el absurdo, salido de las casillas, y después intentaron enredar la aprobación de la ley, y le tocó a la Mesa Nacional por la Salud y a otros salimos a decir, bueno, pero entonces al fin pues la sanciona, no la sanciona, hay todo un problema con esto, y la preocupación grave que hay en este momento es cómo va a ser el gobierno para echar para atrás, ¿sí?, las determinaciones de la Corte. Finalmente eso es lo que yo estoy viendo venir, porque ellos definitivamente siguen insistiendo en que el negocio de las EPS está por encima de la salud de los colombianos. Ya regresamos. Ante un riesgo de... Continuamos, ley estatutaria de la salud en Colombia. Ya el gobierno sancionó la ley, doctora. Ya la ley está sancionada, pero permítame, yo me devuelvo un pedacito porque es que la frase
que mencionó el senador Robledo del ministro de que todos los colombianos coman langosta, creo que es importante que toda la audiencia tenga claro y todos los colombianos tengan claro de qué se trata. El sistema de salud en Colombia tiene recursos suficientes y los estudios muestran que es un sistema de salud que tiene como garantizar el goce efectivo del derecho a la salud si lo comparamos con otros países del mundo. Cuando el ministro dice eso, senador Robledo, lo que nos está diciendo es aquí la plata no alcanza. Eso no es verdad, la plata alcanza. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde el año 93 para acá? La plata se ha ido a donde no se tiene que ir. La plata está en las EPS, la plata se la han robado, la plata se ha perdido. Pero esa plata bien utilizada es suficiente para garantizar el derecho a la salud. Y además, pues la función del Estado, de acuerdo a nuestra definición, es conseguir la plata para garantizar el derecho a la salud. Yo creo que es importante que se tenga en cuenta esto porque creo que el ministro está un poco tratando de confundir con el tema de los recursos económicos diciendo que es que aquí la plata no alcanza. Aquí la plata se alcanza si no hay intermediarios, si no hay corrupción, si hay transparencia y si nos dejan trabajar. No solo es la versión del ministro, es la posición del presidente de ASEMI, el gremio que agrupa a ciertas empresas promotoras de salud, el doctor Jaime Arias, que no está bien en el programa porque llegó tarde. No está bien el programa porque no, llegó tarde. Sí, Adolfo, yo creo que está claro y muy bien señalado lo que dice la doctora Clemencia. Es que aquí el problema es que la ley 100, yo repito mucho esta frase, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras, son dos ideas distintas. Una idea es que yo tenga una plata para darle salud a los colombianos, y otra cosa es que yo tenga una plata para que las EPS le den salud a los colombianos, pero cobrando un peaje, embolsillándose una parte enorme de los recursos. Inclusive hay una cosa en la que la posición del doctor Gaviria es completamente inconsistente. Él dice, no, es que no alcanza la plata. Yo digo, y si no alcanza, ¿por qué se la dan como ganancia a las EPS? ¿Por qué permiten que las EPS se la roben? ¿Por qué, por ejemplo, Saludcop, hoy intervenida por el gobierno nacional, no ha sido capaz de explicarme cómo es legal que en los 3 primeros años de la intervención le hayan sacado al sistema de salud 704.000 millones de pesos que han terminado en el patrimonio de la EPS, cuando eso es absolutamente ilegal de acuerdo con las decisiones de los jueces? Entonces, mientras estas cosas pasan, mientras las clínicas y los hospitales públicos y privados están en graves aprietos porque las EPS no les pagan, las EPS siguen haciendo lo que quiere y el gobierno sigue viendo cómo les tutela y sí el derecho a los intermediarios. ¿El gobierno y el Congreso, no hay cierta complicidad del Congreso? Sí, por supuesto que el Congreso está metido en eso hasta la médula. El santismo todo, e inclusive la Unidad Nacional, ahí en eso coinciden el Centro Democrático y la Unidad Nacional en lo que tienen que ver con el criterio de que hay que mantener la ley 100 y que hay que mantener el negocio de las EPS como criterio fundamental, pero además digamos eso también nos lo trajeron los gringos, eso son imposiciones del Banco Mundial, hay documentos de sobra para demostrarlo y del BID que nos imponen ese tipo de ordenamiento. Inclusive yo cada vez estoy más viendo venir, doctora Clemencia, no sé a usted qué le parece, que el proceso va a que las transnacionales se tomen el negocio de la salud, se terminen quedando con las EPS y se terminen quedando con incluso las principales clínicas y hospitales. Inclusive en el plan de desarrollo ya va la posibilidad, Adolfo, de convertir a Saludcop en una sociedad anónima. Saludcop convertida en sociedad anónima. Y yo pregunto, ¿el negocio para quién? ¿Qué tiburones están detrás de eso? ¿Cómo es que se mueve? Y no nos lo han explicado. Sigo preguntándole al doctor Alejandro Gaviria, ¿dónde está la bolita? ¿Sí? Que nos expliquen a los colombianos de qué se trata ese negocio. Entregarle la salud a empresas multinacionales. Yo creo que ese es el rumbo, y hay un primer paso que es muy sospechoso. Saludcop convertida en sociedad anónima. Anónima además quiere decir que nadie sabe quién es, pero es que además Saludcop le debe 1.4 billones de pesos al sistema de salud porque se los había robado y la Contraloría ordenó pagarlos y no los paga. O sea, ahí hay cosas que realmente son muy preocupantes. ¿Y quién responde por esa corrupción en la salud? ¿Quién responde por esa corrupción en la salud? Con un agravante a esa corrupción, que debería responder el gobierno nacional, que es el ente que tiene por obligación vigilar la buena utilización de los recursos públicos, porque es que no podemos olvidar que los recursos de la salud son recursos públicos y lo que se está haciendo es entregárselo a las entidades privadas
y estas entidades privadas están mal utilizando esos recursos y esos recursos se están perdiendo. Pero déjeme agregar algo más a lo que dice el senador Robledo, y es que además estas empresas intermediarias, no solamente está el tema de la corrupción, etcétera, sino está el tema de la limitación, que es lo que nos preocupa a nosotros en nuestro quehacer diario como médicos, la limitación permanente a los exámenes, a lo que requiere el paciente día a día. Es que no puede ser posible, Adolfo, que hoy a los médicos se les ordene que no pueden pedir tales exámenes, los martes no piden laboratorios, no pueden pedir un TAC, los médicos generales no pueden pedir un examen. Eso es así. ¿Dónde está la prueba? Pero las pruebas salieron, mire, no, claro, la revista eso Semana... es gravísimo. ¿Cómo mire, que los martes usted no puede pedir un TAC? La revista Semana, Adolfo, sacó hace más o menos unos 3 meses un artículo con los correos electrónicos, porque es que esto además se cuida Muy mucho. grave. Los correos electrónicos enviados por los auditores de las EPS diciéndole a los médicos qué pueden pedir y qué no pueden pedir. Dígame en qué tipo de sistema estamos cuando la autonomía médica se pierde de esa manera. Ahora, yo como lo veo frente a la ley estatutaria, ahí hay una oportunidad que ojalá, creería yo, que si la gente tiene suficiente conciencia sobre el tema y ahonda un poquito en eso, puede ayudarnos un poco a sacar adelante esa herramienta que es indispensable para el ejercicio de la medicina. Usted sabe, Adolfo, que nosotros como médicos no podemos tener limitaciones ni presiones económicas ni de otro tipo, y ahí lo tenemos. Ahora, frente al tema de las multinacionales, bueno, nosotros, senador Robledo, hemos venido oyendo, hay rumores de que vienen transnacionales por las clínicas y hospitales. Entonces uno se pregunta si de los 400 o 500 hospitales que están en quiebra en el país, ¿para qué están en quiebra y hacia dónde va? ¿Eso es nuevo? Eso no es Necesito nuevo. un caso concreto. ¿La Eso clínica no es del country nuevo. ya no está en manos de los chilenos? Eso no es nuevo. ¿La clínica del country? No, la clínica del country sí creo que no ha cambiado de dueño, pero es que hay 500 hospitales casi, Adolfo, que están en alto riesgo financiero. ¿Para dónde vamos y a quién se le van a vender esos hospitales y a qué precio? Ese tipo de barreras, ese tipo de diálogo de los médicos, no solo con el gobierno, con los laboratorios, doctora. Están Totalmente. con los laboratorios, nocivo. Esos regalitos, esos viajes, el visitador, etcétera, etcétera. Eso limita la calidad de la salud en Colombia. Ya regresamos. Capítulo de cierre, senador Rolando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le enviamos a los colombianos a través de este programa? Pues que la salud está muy mal y que el gobierno se empeña en empeorarla realmente, porque el gobierno se empeña en que lo primero es el negocio de las EPS y lo después son las otras cosas, y así no es posible que funcione. Y entonces mire, a ver, es mirando cómo nos sacan cada vez más cosas. Entonces, por ejemplo, el gobierno no pudo desbaratar la tutela y no pudo desbaratar el NOPOS y todas estas cosas, y entonces ahora en el plan de desarrollo hay una reforma grande de la salud que va como a las escondidas. Esto hay que repudiarlo. Si quieren reformar la salud, hagan una ley aparte del plan de desarrollo. Además, no la meten allí, pero ojo con esto, meten ponerle copago a las decisiones de las tutelas, que ese es un golpe bárbaro a las tutelas, porque todos sabemos que el copago primero es muy costoso y a mucha gente termina negándole el derecho, porque a usted le dicen, se le hace la cirugía, pero vale tanta plata que usted tiene que pagar como copago, probablemente usted no la pueda pagar. Perdón, ¿eso está en el borrador del plan de desarrollo? Está en el plan de desarrollo, está Muy en la grave. propuesta del plan de desarrollo, cuando debería ser, si ellos quieren legislar sobre salud, que saquen una ley aparte y nos permitan tramitarla con un debate de verdad de fondo, donde los médicos puedan participar y pueda participar todo y no nos lo metan como en una especie de salpicón que es el plan de desarrollo para impedir el debate. Muy grave. Doctora Clemencia. Pues mire, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud lo que está planteando es, necesitamos
operativizar la ley estatutaria. Necesitamos una ley ordinaria, la reglamentación de esa ley estatutaria con los principios que señaló la Corte Constitucional. Creemos que esa sería una forma de avanzar y eso es lo que le estamos pero eso pidiendo depende al del Gobierno Congreso. Nacional. Eso depende del Congreso. Eso depende del Congreso. Y viene el desarrollo de la ley estatutaria. Y si no se nos puede quedar la ley estatutaria como un documento más allí para la historia. Y eso es lo que no queremos, porque queremos que se avance en el derecho a la salud de los pacientes, en la autonomía médica, que haya un goce efectivo de ese derecho realmente. Nos quedamos con el titular, se supera el paseo de la muerte. Nos quedamos con ese titular, nos quedamos con la teoría. Aquí llevo La salud. no sé cuántos años echándonos cuentos y haciendo titulares para hacer politiquería mientras la gente se sigue muriendo lo mismo. Mire el caso de Camila Guevara. Finalmente es una víctima del sistema y es un símbolo de valor civil, de mujer que lucha, de joven que lucha. Realmente es en ese sentido emocionante, pero el drama está ahí. ¿Y cuántos más cuyos nombres ni conocemos están en una situación o estuvieron en una situación igual a peor? No solo el caso de Camila Guevara. Yo observó el video que circula a través de las redes sociales del actor Restrepo. Sí, señor. ¡Qué drama! ¡Qué drama! Y hay otro de un señor con un bebé en los brazos también. Son solamente casos puntuales, pero si usted revisa las estadísticas de la sobrevida de Colombia en cáncer, mortalidad evitable, etcétera, hombre, no lo estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien y eso es producto del sistema de salud. Y eso es producto en gran parte del sistema, no solo del sistema, porque aquí hay que trabajar una cantidad de cosas alrededor. Aquí necesitamos agua, vivienda, trabajo digno, una cantidad de cosas que tienen que ver con la salud, pero el sistema de salud, por supuesto, ahí tiene una porción muy importante. Muy grave lo que señala la doctora Clemencia Mayorga. Muy grave, es un drama realmente enorme, además se lleva cuántos años en este debate, están todas las pruebas, todas las razones, pero la cosa es muy simple, es que esto lo maneja el capital financiero, los grandes negociantes. Entonces, mientras a ellos les suene la caja registradora, como decían los comerciantes de antes, lo demás les importa un pepino. Y el gobierno nacional y el Ministerio de Agricultura no son los gobiernos o los actores de los derechos de la salud de los colombianos, sino de los negocios de las EPS. Ese es finalmente el fondo de este problema y eso genera pues 1000 patologías por completo indeseables más. ¿Cómo desmontar el negocio de la salud? ¿Cómo desmontar el negocio de la educación en Colombia? Pues lo primero que habría que hacer es cambiar a quienes nos gobiernan, mientras a este país lo sigan gobernando los Juan Manueles. Y cuando digo Juan Manueles digo todos, esa es una palabreja que nos inventamos para resumir un poco de lo que se trata, pero mientras ellos sigan mandando, pues aquí va a seguir pasando lo mismo, porque ¿qué? A ellos les parece que todo está perfecto. Santos le encuentra una enfermedad grave un lunes. El martes está operado y el miércoles está fresco como una lechuga en la casa. Lo mismo que le pasa a los bogotanos, ¿o no? A Camila Guevara encontraron la enfermedad. ¿Cuánta demora hubo ahí? No, claro. ¿Cuánta demora? Ese es un símbolo. Ese es el viacrucis de los colombianos comunes y corrientes. Ese es el viacrucis. Senador Robledo, qué grato verlo. Lo mismo le digo a Adolfo, mil gracias. Valoro mucho su ejercicio en el Congreso. Yo creo que el país lo reconoce. Gracias, doctora Clemencia Mayorga. Muchas gracias, Adolfo, muy amable. Y hay que seguir luchando por un mejor país. Estamos ahí con pendientes. Una crítica constructiva y con este tipo de debates. El país tiene que conocer la verdad. Sí, señor. A ustedes, muy amables por su atención y nos encontramos el próximo martes, 9 a 9:30 de la noche en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores, el gran debate con Adolfo Beca.